Gloria sea el nombre del Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Su misericordia es para siempre. Vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero invitarlo que abra su Biblia en Efesios capítulo número 4. La semana pasada iniciamos un tema, hermano, muy importante, que es respecto a la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aprendimos la semana pasada que la fe, hermano, es para agradar a Dios. La fe es para ser hallado aprobado o reprobado delante de Dios también. ¿Cuántos dicen amén? Ya que por la fe, dice, aquellos recibieron aprobación, dice, ¿verdad que sí, hermano? Entonces, Dios quiere que seamos aprobados. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Él ya nos hizo aprobados. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiere que nosotros alcancemos esa aprobación. Entonces, vimos, hermano, que con ella usted puede agradar a Dios o desagradar a Dios. ¿Cuántos nos gusta que nos agraden a nosotros siempre? ¿Sí? Usted va a un restaurante, quiere que, ¿verdad?, el mesero lo atienda bien, ¿o no es así, hermano? Va a una casa de visita, quiere que lo atiendan bien, ¿sí o no? Entonces la fe, hermano, es necesaria en la vida del cristiano, hermano, porque esa fe, hermano, cuando nos acercamos a Dios, si creemos, hermano, realmente creyendo que lo que su palabra dice y convencidos de ello, entonces agradamos a Dios. Pero si no, hermano, entonces puede que el hombre desagrade a Dios. Hay muchos hombres en la Biblia que desagradaron a Dios. Amén. Entonces, por esa razón es importante entender, hermano, que como iglesia nosotros tenemos que agradar a Dios. Para eso es importante conocer, hermano, el proceso de la fe. Y como tema miramos la semana pasada que Él perfecciona nuestra fe. Quiere decir, hermano, que Él es el que se va a encargar en cada uno de nosotros que la fe de Él se vaya perfeccionando. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está al lado suyo, Él desea que su fe se perfeccione en tu vida. ¿Cuántos lo dicen amén? Porque Él es, hermano, miramos en Hebreos, yo le dije que abra su Biblia en Efesios 4, usted quédese ahí en Efesios 4, pero la semana pasada miramos como tema, Él perfecciona nuestra fe. Tenemos que dejar que Él vaya perfeccionando nuestra fe, hermano, y por eso en Hebreos 12, verso 1 y 2, pero nos enfocamos en el verso 2 más que todo, donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces la fe hace que usted no mire las circunstancias, que usted, hermano, pase por alto los sufrimientos y los vituperios, y que usted mire por delante lo que Dios tiene ya preparado para usted. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Dele una ofrenda de palmas al Señor. La versión de Dios habla hoy, me gusta cómo lo pone, porque la versión de Dios habla hoy que le compartí la semana pasada, y le estoy repitiendo un poco de algo de la semana pasada para que podamos enlazar el tema de hoy, hermano, ya que el tema de esta noche va a ser la unidad de la fe. Porque vamos a entender qué es lo que es la unidad de la fe. No es unidad de religiones, ¿sí me entienden? No es de que todas las religiones se hagan una, no, es que haya unidad de fe. Es una gran diferencia cuando el hombre quiere que todas las religiones se unan y de ahí salir una. Y es una diferencia en que haya una unidad de la fe. Por eso vamos a aprender para que usted no vaya, hermano, a caer en algo que alguien le diga, no, pues este hombre tiene buena intención de unir todas las religiones y hacer una. No. ¿Cuántos dicen amén? Sino que tiene que haber unidad de fe, marca una diferencia. Amén. Pero Hebreos, volvamos a leer aquí, donde dice en el verso 2 que yo le leí según la versión de las Américas, pero la versión de Dios habla hoy, dice así:
Fijemos, mire la versión de Dios habla hoy, si usted la tiene, léalo porque eso le enriquece un poquito más. Dice, fijemos nuestra mirada en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está al lado suyo, fija tu mirada en el Señor. Amén. No la fije ni en mí que le estoy predicando en esta noche. Fije su mirada en el Señor. Porque el Señor nunca nos va a fallar. Nunca nos va a defraudar. Usted va a ver a veces errores cometer a mí en el caminar, pero usted sígame soportando. Porque estamos aquí para alcanzar la unidad de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, fijemos nuestra mirada en Jesús. Pues ¿qué dice? La versión de Dios habla hoy, dice, pues de Él procede nuestra fe. Mire, hermano. Dice, y Él es quien la perfecciona. Cuando damos gloria al Señor. Así que la fe que Él puso en nosotros, Él mismo la va perfeccionando. Él mismo va a ir dando el crecimiento a esa fe. Cuando damos gloria al Señor. Pero ese crecimiento, ese perfeccionamiento se va a ir dando de acuerdo, hermano, como nosotros vayamos atendiendo el llamamiento que Dios nos ha hecho. De acuerdo a como Dios nos vaya hablando de cosas que tenemos que hacer y le creamos a Él, nuestra fe va a ir desarrollándose. Por eso en esta noche, hermano, vamos a hablar de la unidad de la fe. Acuérdese bien que en este tema es importante aprender, hermano, qué es la fe, ¿verdad que sí? Entender, hermano, cómo se adquiere. Ya vimos que viene de Él, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. De Él recibimos esa fe. Y que entendamos que hay beneficios al caminar en fe, hay beneficios. Vemos la mano de Dios moviéndose en una manera sobrenatural, sin límites. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede estar aquí y orar por un familiar, hermano, que usted no puede viajar y verlo, hermano, hasta donde quiera que esté, y usted lo levanta en oración y en fe, y Dios obra. ¿Cuándo damos gloria al Señor? Le dice, por aquí nos vinieron a visitar unos hermanitos y vieras que esto aquí, ya estamos yendo a la iglesia. Usted no tuvo que llevar de evangelista, por medio de la fe oró por ellos, declaró la promesa sobre usted y su familia, y Dios los alcanza. Porque hay beneficios. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, hay que entender también, ¿verdad? Que esta fe necesita crecer en nosotros. Por eso el Señor ponía en mi corazón hablarle a usted, hermano, no sé cuántas semanas nos va a llevar, hermano, de hablar un poco de la fe, porque hay mucho que hablar aquí dentro de esto. Miramos la semana pasada que la fe tiene un autor, el autor se llama Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Miramos que, hermano, para que esa fe vaya desarrollándose en nosotros, hermano, tiene que ser procesada. Y el proceso de la fe son pruebas. Pregúntele a que está al lado, ¿cómo van tus pruebas? Usted sabe, Santiago, ¿verdad que sí, hermano? Habla de las pruebas, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad? Diversas pruebas, ¿verdad que sí, hermano? Que nos alegremos, dice, ¿verdad que sí? Porque ese es el proceso de tu fe. Amén. ¿Verdad? Quiere decir diferentes pruebas, luchas. Miramos también que el producto de la fe, hermano, o algo que produce la fe, produce paciencia, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y la paciencia produce esperanza. Y la esperanza dice, no avergüenza. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Entonces, cuando usted es una persona que se va desarrollando en la fe, debe entender que hay un producto, que hay algo que se va a ir cosechando, y eso es la paciencia, porque nosotros quisiéramos las cosas rápido, ¿verdad que sí, hermano? Pero como Dios es el Dios de toda paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Así que aunque tardare, dice, espérala. Y si no llega, vas a recibir aprobación que mientras estuviste aquí, lo esperaste. Así dice que muchos esperaron sin recibir, pero que se fueron, hermano, mire, recibiendo aprobación de Dios. Cuando estuvieron aquí, habían creído. Entonces quiere decir que no todos los que creemos, tal vez vamos a recibir lo que esperamos, pero que nos vamos de aquí creyendo, y eso Dios lo ve y lo honra. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Señor? Ahora yo deseo que todos ustedes reciban lo que crean y lo que están esperando. ¿Cuántos dicen amén?
¿verdad? Porque ese es mi deseo. Uno como pastor quiere que todo lo que anhelemos y deseemos y esperemos lo agarremos, hermano, ¿verdad? Pero usted debe de entender que dentro del proceso de la fe, hermano, lo que va produciendo es paciencia. Y todavía no has recibido, y todavía estás así, y todavía no has hecho nada. Ya debería de hacer algo al respecto. Es que estoy esperando que Dios lo haga, diga usted. No, pero que mira, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si usted mete las manos, echa a perder todo. Pero si deja que Dios continúe con su mano, aunque tarde llegará. Así que paciencia, dígale que está paciencia, hermano. Y su resultado de eso dice que es de la fe es la esperanza, y por eso la esperanza no avergüenza, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad que sí? Bueno, hermano, ¿y qué pasó? No, pues eso era mi esperanza, hermano, pero bueno, el Señor sabrá, dice usted, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Pero bueno, entremos al tema de esta noche, porque esta noche vamos a hablar de la unidad de la fe para aquellos que nos sintonizan también a través de las redes sociales. Declaramos, hermanos, sobre ellos también esa unción que recibimos el domingo y que creemos que nos fue dada desde que el momento el Señor nos escogió. ¿Cuántos dicen amén? Y que la unción es de Él y que la unción nos equipa y nos capacita. Y esa misma unción activará esa misma fe en cada uno de ellos como en nosotros. ¿Cuántos lo dicen amén? Pero leamos Efesios capítulo 4, verso 13, quiero leer, pero quisiera leer los versos anteriores para que podamos entender el verso 13. Verso 11 dice, y Él dio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la Escritura, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, mire que los 5 ministerios, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice el verso 12, a fin, estos 5 ministerios fueron dados a la iglesia, primarios, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el verso 13 es el verso base que vamos a tomar para la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos, ¿qué dice, hermano? A la unidad de la fe. Dígale al que está al lado suyo, Dios desea que tú y yo lleguemos a la unidad de la fe. Ahora, ¿qué hay que hacer para llegar a la unidad de la fe? ¿Qué cree usted que hay que hacer para llegar a la unidad de la fe? Ponernos de acuerdo. Porque unidad viene de unanimidad. Y unanimidad viene de un grupo de personas que logran ponerse de acuerdo en algo. De acuerdo al concepto griego. Eso es unidad. Unanimidad, ponernos de acuerdo. Dios te usa poderosamente, gloria a Dios. Pero mire, Dios te puede usar como a mí. Ahorita por aquí voy, y que Dios te siga usando, y yo aquí estoy trabajando contento, y ya Dios me llevará a otro nivel en su tiempo. Diga, unidad de fe. El problema es que a veces queremos adelantarnos o queremos quedarnos estancados. Entonces dice que estos 5 ministerios fueron dados hasta que todos, quiere decir que hay que llegar a la unidad de la fe. ¿Cuántos queremos llegar a la unidad de la fe? Hermano, pero yo no veo tan seguido al hermano. ¿Y cómo es eso que anda orando por los enfermos? Y lo peor es que se sanan. Déjenlo. Peor fuera que no se sanaran. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de Cristo, de la plenitud de la estatura de Cristo. Y dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por causa de la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, diga en amor,
crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, dice, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. ¿En qué dice, hermano? En amor. Acuérdese que todo tiene que ir siempre relacionado en amor, porque puede hacer usted lo que quiera hacer, pero si no tiene amor, de nada sirve. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el fundamento y la base no es cómo Dios te use y cómo Dios te respalde, sino es el amor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche hemos leído la Escritura. Oramos para que la unción misma que has derramado en cada uno de nosotros, que es tuya y que procede de Él, Cristo Jesús, Señor, pedimos que en esta noche, a través de tu Espíritu Santo, Señor, los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados y a través de esa unción seamos equipados para toda buena obra, Señor, a fin de que podamos llegar a esa unidad, Señor, de la fe, Señor. En el nombre de Jesús oramos por aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, que también ellos puedan ser edificados, bendecidos y prosperados por el poder que hay en tu palabra, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. Leímos todos estos versos, hermano, para que miremos y entendamos un poco lo que son los 5 ministerios primarios, ¿verdad? Usted sabe que hay más ministerios también, ¿verdad?, que son reconocidos, pero en sí, para la edificación de la iglesia, estos 5 ministerios primarios fueron dejados, hermano, y dicen que la Escritura, hermano, dice que estos 5 ministerios tienen, hermano, como meta, hermano, lo primordial, dice que lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, cuando hablamos de llegar a la unidad de la fe, le decía, hermano, viene de una palabra en el griego que es genotes. Genotes quiere decir, hermano, el logro de un grupo de personas poder llegar y ponerse de acuerdo en unidad o unanimidad. Fíjese, hermano. Entonces, muchas veces entre los hermanos, mayormente cuando servimos, decimos, ya no quiero servir porque aquí nadie se pone de acuerdo. Entonces, ¿cuándo vas a llegar a la unidad? O sea, en sí la meta de la fe, el desarrollo de la fe, hermano, tenemos que entender nosotros, ¿verdad? Que está una fe, que es una fe, hermano, mire, común, ¿verdad? Que sí, hermano, una fe común, que esa fe la tiene toda la gente, ¿verdad? Que sí, hermano. Usted le habla a sus jefes que no son creyentes y le dice, ok, I see you tomorrow, ¿verdad que sí? Te veo mañana, le dicen sus jefes, ¿verdad? Pero ellos por fe le están hablando, pero es una fe común, que todos la tienen. ¿Cuántos dicen amén? Y esa fe común fue necesaria que fuera puesta en toda la humanidad para cuando viniera el mensaje del evangelio, esa fe común fuera activada para poder entrar a otro nivel, que es la fe salvadora, que es aquella fe que a través de la fe fuimos salvos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdense que somos salvos por medio de la fe. ¿Cuál fe? No la fe común, sino que una fe que operó en nosotros la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y la salvación hasta que Cristo venga. Porque muchos piensan que ya fui salvo solo hace 20 años, pero no, sotería es salvación del griego, es, hermano, desde el principio hasta que salgamos de esta tierra, que Cristo nos lleve o que nos vayamos a dormir a esperar la trompeta final. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que se le llama salvación en toda su terminología, hermano, de acuerdo al griego, ¿me entiende? Entonces, hablamos de la fe salvadora. Luego entramos a otro tipo de fe, que usted lo encuentra en 1 Corintios capítulo número 12, que está la fe como don. A otro se le dio el don de fe, ¿sí o no?
Si no, vaya a su casa y usted lea. Como es estudio, usted y yo tenemos tiempo para poder aprender un poco más la escritura y poder entender mejor. ¿Cuántos dicen amén? Esto es para que nosotros miremos, hermano, como decía en la escritura de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, hermano, mire. Entonces el otro proceso, hermano, de la fe después de don, hermano, porque acuérdese que la fe como don se va perfeccionando. Cuando dicen amén, por ejemplo, cuando usted comienza con el don de profecía, tal vez 2 palabras. Aquí estoy, dice el Señor, y ya no dijo nada más. Y usted dijo, ¿y qué más, Señor? ¿Y qué más? ¿Me invento algo o qué pasa? Y el Señor dijo, no, ya no digas nada, solo eso quería que sepan. Porque uno quisiera que como el otro llora, todos lloran, ¿verdad? Sí, no, yo no me estoy burlando de los que lloran cuando profetizan, pero hermano, muchos utilizan la costumbre que todos tienen que llorar para profetizar. Y hermano, la Biblia no dice eso. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Vea que todos quieran agarrar la unción de Jeremías, que lloraba y lloraba, es otra cosa, ¿verdad? Pero realmente, hermano, hay gente que a veces, hermano, piensa que cuando el Señor lo usa a uno bajo el don de profecía, y porque no lloró y porque no tembló mucho, dice, eso no era de Dios, eso era la pura carne, dice. Ni siquiera le hizo así, ni lloró, dice, ni gritó. Yo no necesito llorar, ni gritar, ni temblar para dar un mensaje profético a alguien. Al menos que la unción venga y me zarande, hermano, y todo, entonces ya será otra cosa, hermano. Pero estamos hablando de que los dones se tienen que ir perfeccionando. Entonces, el don de fe, cuando nos es dado la fe como don, es para que se vaya perfeccionando en nosotros. Y tiene como meta esa perfección llegar a Gálatas capítulo 5, que llega a una forma de fruto del Espíritu. Porque es don del Espíritu para perfeccionarse y llegar como fruto del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, espero que entienda y espero que usted, hermano, ponga a trabajar su fe, porque, hermano, por la fe seremos salvos. O sea, yo ya soy salvo por la fe, pero estoy esperando la venida de Cristo. Y sé que por la fe, hermano, mire, por eso cuando el Señor vuelva, hallaré fe en vosotros, dice la Escritura. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces quiere decir que la fe debe cuidarse, debe retenerse. Por eso estas enseñanzas de la fe van a estar buenas. Hoy vamos a hablar de la unidad de la fe. Entonces muchas veces las personas, cuando no entienden de la unidad de la fe, hermano, mire, o unanimidad, hermano, o llegar a varios a ponerse de acuerdo para llegar, hermano, a una determinación. Mire, hermano, por ejemplo, usted dirá, pero ¿cómo es eso que nosotros vamos a tener? No, lo que da a entender aquí, hermano, hasta que nosotros lleguemos a la unidad de la fe, quiere decir hasta que nosotros lleguemos a ponernos de acuerdo con nuestro autor, que las cosas son así como él dice y no como nosotros decimos, entonces llegamos a esa unidad de fe. O sea, yo no le estoy hablando de que en su definición unanimidad o unidad, hermano, mire, de acuerdo al concepto griego, es de un grupo de personas que llegan a ponerse de acuerdo para una cosa. Entonces, esto, hermano, de los 5 ministerios es para que todas las personas que han sido alcanzadas bajo la gracia, la misericordia, el evangelio, hermano, de Jesucristo, todas las personas podamos llegar y ponernos de acuerdo con el autor. Ponernos de acuerdo, porque la versión de Dios habla hoy dice que Él es el que dirige nuestra fe. Entonces, ¿cómo usted quiere dirigir a otros? Mire, hermano, a veces queremos dirigir a otros y no aceptamos la dirección del autor de nuestra fe. Como queriendo ser guía de ciegos, estando uno ciego. Se cae uno en el hoyo, se van todos. Entonces, hermano, tenemos que entender que la unidad de la fe, por eso el tema de esta noche, acuérdense del tema de la semana pasada, Él perfecciona nuestra fe.
Esta noche es la unidad de la fe. Para que usted vaya poniendo atención a los temas y se vaya a dar cuenta, hermano, que Él es el que va perfeccionando. Pero tiene que iniciar en unidad, que el base, se me está saliendo los chapín, ¿verdad? Se me está saliendo lo indito. El base fundamental, como dijo el difunto Cantinflas. Mire, la base fundamental es el amor. Porque de nada me sirve decirle a un monte que se quite de aquí y sea otro lado, hermano, si no tengo amor. Echo fuera demonios aquí, echo fuera demonios y echo fuera a los hermanos. No tengo amor. Nada soy. 1 Corintios 13 dice: aunque diera, hermano, mire, mi cuerpo para ser quemado, o que me quitara mi abrigo para dárselo a otro, o haga lo que haga, pero si no tengo amor, dice, nada sirve. Entonces, hermano, la unidad de la fe es enlazar la fe y ponernos de acuerdo con el autor. Dígale que está al lado suyo, ponte de acuerdo con el autor. Porque a veces, hermano, mire, ¿sabe por qué a veces no tenemos unidad con las direcciones y las encomiendas que el pastor nos da? Porque no tenemos unidad de fe con el autor. Porque si tuviéramos unidad de fe con el autor, cuando el pastor nos dirigiera, lo haríamos como para él. Sí. Fíjese, hermano, que en el griego genotes es, ya le dije, ponerse de acuerdo a un grupo de personas. Pero a mí me gusta más, hermano, en el hebreo, en el concepto hebreo, que es echad o echad. Mire, hermano, depende si usted lo lee en español, echad, si lo lee en la versión en inglés, echad. Unidad es echad. Y me encanta más su definición, porque dice que echad es unir, es llegar a ser uno, es llegar a ser único. Echad es number one en el hebreo. O sea, echad no es en sí, aunque es una palabra, pero en sí también es numeración hebrea. El primer número, el número 1. Por eso me encanta esa definición. Cuando el Señor le dice a Moisés, vas a construir el tabernáculo y vas a poner cortinas, broches de esta clase, usted sabe las estacas que tenían que utilizarse, y le dice, todo esto lo vas a hacer para que el tabernáculo llegue a ser una sola unidad. Y es ahí donde entra el número 1, o la palabra echad, que quiere decir unanimidad, único o ser uno. Entonces, el deseo del autor es que la fe que él depositó en ti y en mí se haga una con él, porque él es el que dirige nuestra fe. Dígale que está al lado suyo, deja que él dirija tu fe. ¿Para qué te atormentas, hermano? Mire, Jesús iba en la barca con los discípulos. La barca ya, usted ya conoce la historia, ¿para qué vamos a entrar en eso? Azotada por vientos, el mar golpeaba, los discípulos asustados, ya se iba a hundir, decían ellos, aquí vamos a perecer todos, y el maestro durmiendo. Y lo despierta, maestro, ¿no te das cuenta que ya estamos a punto de perecer? Jesús le dice, como dándoles a entender, ¿acaso no voy yo con ustedes pues? Por eso cuando sientas que tu barca va así, solo recuérdate que Jesús va dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? Y Él es el que calma los vientos, como decía el corito, ¿verdad? Él canta la tempestad, Él cambia la lluvia, Él calma todo. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Mire, hermano, por eso es que necesitamos nosotros como iglesia, porque, hermano, los ataques que vienen de parte del enemigo, que el Señor nos reprenda, lo único que nos va a mantener firmes es la fe. Cuando dicen amén. Entonces, hermano, esta palabra echad o echad, que es el número primero, que es 1,
que quiere decir único, unido o unir. Entonces la fe nunca fue diseñada para desunir. La fe fue diseñada para unir, para unificar. Por eso le dijo el Señor a Moisés: vamos al tabernáculo. Cuando tú hagas todo eso y lo pongas todo tal como yo te digo, el tabernáculo llegará a ser una sola unidad. Pero le dijo, llegará a ser. Y dice más adelante, y Moisés hizo tal como el Señor le dijo, y el tabernáculo llegó a ser una sola unidad. Y por eso fue que cuando, hermano, entraban y ministraban en el tabernáculo, aquella nube venía. Cuando dicen amén. Pero tú quieres que la nube venga y no estás de acuerdo con fulano, mucho menos con el pastor, y esperando algo, que algo me haga el pastor para irme. Hermano, mejor venga y lo persino. No, tenemos nosotros que entender. Por eso, mira, hermano, qué triste es tener fe, decir que somos gente de fe y no administrar la fe, no saber cómo se administra. Por eso le dije, la fe común, la fe salvadora, la fe como don, la fe como fruto. ¿Cuándo le damos gloria al Señor? Él quiere que lleguemos, hasta que lleguemos. Y por eso me encantaba, hermano, cuando el Señor me daba estos pasajes y los ejemplos de Moisés, porque dice, y el Señor le dijo, haz así para que llegue a ser. Y más adelante, y Moisés hizo tal como el Señor le dijo, y aquel tabernáculo llegó a ser de una sola unidad. Entonces el Señor me dijo, de la misma manera, la iglesia inicia de esta manera. Hay un crecimiento para que llegue a ser también uno con el autor. O sea, dejemos que Él dirija nuestra fe. Dígale que está al lado suyo, que Él dirija tu fe. Entonces ya sabe que, hermano, las dos definiciones nos dan una amplitud. Una, porque Él desea que todos nosotros lleguemos a ser uno, ¿verdad que sí, hermano? Y en el hebreo echad o echad, hermano, que entendamos que es único, que Él quiere que nos hagamos uno con Él, que siempre promueve, hermano, la unidad. Nunca la fe va a promover desunidad, siempre unidad. Hermano, pero vio el hermano la cara que le hizo. No se preocupe, algo le pasó, no tenga pena. Y qué hipócrita, y le fue a hablar después de lo que le hizo, dicen. No se preocupe, eso no es ser hipocresía, eso es entender que todos estamos siendo procesados, hermano. Porque si no hace eso con el hermano, ¿qué no le va a hacer al que no es hermano? Hasta le va a ponchar la llanta, le va a echar veneno matarrata en el café. Porque si a los hermanos de la fe no hacemos estas cosas, ¿qué no le vamos a hacer a la gente que no conoce de Dios, hermano? Como no es cristiano, me lo remango. No, tranquilo. Mire, acompáñeme a Éxodo 26, porque aunque eran, mire, esto es lo que me dijo el Espíritu Santo, aunque eran muchas piezas, llegaron a ser una unidad. En otras palabras, uno canta, otro dirige, otro barre, otro vende la comida, otro está ahí, hermano, en la tiendita, otro está en la clase, otro está ahí en la cámara, otros están allá en el sonido, otros están tocando los instrumentos, pero todos llegamos a ser uno para exaltar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Todos llegamos a ser uno para llevar el mensaje del evangelio, hermano, donde quiera. Aquí no es que, hermano, el pastor tiene que verse más o los ancianos. No, aquí todos nosotros, cada uno en su función, cada broche en su lugar, cada cortina en su lugar, cada estaca en su lugar, cada utensilio en su lugar, llega a ser uno en Él.
Ya se imagina, hermano, la mesa de los panes de la proposición diciendo, ¿por qué no me pusieron a mí en vez de mesa de lavacro? No, hermano. Cada lugar que estaba en ese tabernáculo simbolizaba a Cristo, que había un día de manifestarse. Y todo lo que usted ve en el tabernáculo simboliza también la iglesia, porque nosotros somos el tabernáculo del Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? No hecho por manos de hombres, sino por Dios mismo. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Mire, Éxodo 26, verso 6. Vamos a leer. El Señor les dice a Moisés: harás además 50 broches de oro, y con los broches unirás las cortinas de una a la otra, de manera que, ¿qué dice, hermano? Que el tabernáculo sea una unidad. ¿Cuántos dicen amén? Y vaya usted al diccionario, al Strong, y va a encontrar la palabra echad, que quiere decir único, una sola, unidad. Mire, hermano, único, unido, unir. Mire, hermano. Entonces es ahí donde nosotros vemos, y le digo esto, imagínese, hermano, pongamos un ejemplo. Mire, hermano, el arca del pacto. El arca era puesta en el lugar santísimo, ¿verdad que sí, hermano? Ya se imagina el arca diciendo: yo soy más que todos aquellos porque yo estoy aquí dentro en el lugar santísimo. No, hermano. ¿Sí me entiende? Si Dios te usa y Dios te da más que a otros, glorifica a Dios. Pero tampoco hagas de menos a aquellos que no, porque también son utensilios y parte del mismo tabernáculo. Y no solo por eso, no quiere decir que no tienen fe. Por eso estamos hablando que el apóstol marca en Efesios capítulo 4, 2 veces sobresale que todo eso es necesario que se haga con la base del amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Porque mire, hermano, aquí está nuestro hermano Héctor. ¿Cuántos amamos a nuestro hermano Héctor? Con todo respeto lo digo, hermano Héctor, y para la gloria de Dios. Usted lo ve a él sirviendo, viene uniformado hoy, pero a veces los domingos lo ve usted sacando la basura con su chaleco y viene, pues está trabajando. Y muchos pueden huírsele, ni lo saludan. Perdón si lo tomo de ejemplo, pero es para que entendamos la fe. Queremos saludar todos al pastor y que el pastor nos salude a todos. Pero ¿qué hay de los demás? Si todos componemos uno para hacer una sola unidad. No menosprecies a nadie por lo que hace, como se vea o como Dios lo use. Sino eso va a estorbar tu fe, te va a impedir crecimiento y desarrollo y respaldo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos acá que Dios le ordena a Moisés: haz para que llegue a ser una unidad. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice 10 capítulos adelante, capítulo 36, verso 13. Hizo además 50 broches de oro. Mire, en el 26:6 Dios le dice: harás, mire, para que lleguen, de manera que el tabernáculo sea, mire, de manera que sea. En el verso 13 dice, del capítulo 36 dice: hizo además 50 broches de oro,
y unió las cortinas de una a la otra con los broches, de manera que el tabernáculo, ¿qué dice, hermano? Llegó a ser, ¿cuántos dicen amén? Llegó a ser una unidad. Mire, en el capítulo 26 Dios le ordena a Moisés cómo hacer. En el capítulo 36 Moisés hace como Dios le ordena y el tabernáculo llegó a ser una sola unidad. En otras palabras, el Señor te dice: ya he dicho, hoy te repito para que hagas. Lleguemos a ser uno con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, libro de Juan, capítulo 17. Porque aunque tengamos diferentes dones, ministerios, hermano, asignaciones o comisiones ministeriales, el deseo de Dios es que nosotros lleguemos a ser de una fe con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, el arrepentimiento, cree y sé bautizado. ¿Cuántos dicen amén? Creer que hay dones, que hay llenura del Espíritu Santo, que hay 5 ministerios, que hay imposición de manos, que Cristo vuelve. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que los muertos van a resucitar en Cristo, que la final trompeta sonará, los que hayamos quedado seremos levantados. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Eso estamos hablando de unidad de fe con Él. Por eso le hablaba de la importancia de la unidad de la fe, hermano. Porque a veces no podemos tener unidad entre nosotros los hermanos. No podemos complementar el Salmo 133 porque muchas veces no estamos en unidad con Él. Yo sé lo que la palabra dice, pero yo no voy a hacer lo que Él dice. Entonces, ¿a qué vamos, hermano? No, yo voy a hacer, hermano, lo que la palabra dice, y por eso me voy a sujetar a lo que Él dice. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la unidad de fe es con Él, con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dele una ofrenda de palmas al Señor, al autor y consumador de nuestra fe. De Él recibimos la fe, dice la versión de Dios habla hoy, y Él es el que dirige nuestra fe. Usted no recibió la fe de ningún hombre, usted recibió la fe de Él, porque Él es el autor. ¿Alguna vez ha comprado un libro? ¿Ha leído usted el autor? Porque a veces no, mire, a veces si es varón, mira un libro y quiere que hagan dibujos, ¿verdad que sí? Para ver si hay algo que le llame la atención. ¿Sí o no? Sí. Pero mire, siempre que mire un libro, mire quién es el autor. Si hay un autor. ¿Cuántos dicen amén? Y antes de comprarlo, mayormente hoy que usted anda con su celular donde quiera, meta ahí en internet el nombre, search, y ahí le sale si es verdadero o es falso. Le da toda la información de lo quemado que ya está o de lo glorioso que Dios lo usa. Si es de un autor cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Dice amén, hermano. Porque a veces es que está bonito y usted no sabe, hermano, ni quién lo anda vendiendo. Pero volvamos a esto. O sea que le estoy diciendo que la fe, hermano, tiene que entrar en unidad con Jesucristo porque Él es el que dirige nuestra fe. En el libro de Juan capítulo 17, verso 22 al 23, porque esta fe tiene una sola meta, que lleguemos a ser uno con Él. ¿Cuántos queremos llegar a ser unos con Él? ¿Cuántos queremos estar siempre unidos a Él? Acuérdense que en el libro de Juan capítulo 17 dice: Él, fuera de mí nada podéis hacer. Ustedes necesitan permanecer unidos a mí. ¿Cuántos dicen amén? Lea usted el capítulo 17 de Juan y se va a dar cuenta que es importante estar unido a Él, hacerse uno con Él, unirse a Él, aunque no te parezca bien, aunque quieras jalar por otro lado, pero Él dice: yo no te voy a soltar, yo no te voy a dejar ir, aunque te me escapes, yo te voy a buscar, te voy a encontrar, y yo te escogí para hacerte uno conmigo, para unirte a mí. Por eso que usted no puede escaparse, porque lo escogieron para estar unido a Él.
Dele una ofrenda de palmas y alegre ese hombre, porque con ese rostro. Dele una sonrisa al Señor, dígale: Señor, gracias porque me escogiste, me llamaste para unirme a ti, Señor, para ser uno contigo. Mis pensamientos, mis ideas, todo aquello, Señor, yo tengo que ir renovándolo para hacerme uno contigo. Ese es el deseo de Dios. O sea, la fe no es para que tú jales por tu lado, porque usted sabe, hermano, que a veces hay gente que cuando dice Dios me usa, dice, mire, véngase para acá, dice, ¿verdad que sí? Y aquí le damos, porque aquí no tenemos eso, le dicen, ¿verdad? Y hermano, mire, usted dirige la fe y no debe ser así. El que se la dio es el que debe dirigir su fe. Y el que dirige su fe es el que la va a ir perfeccionando en usted, de acuerdo a cómo usted y yo atendamos el llamamiento. ¿Cuántos dicen amén? Porque a Abraham le dijeron sal, ¿sí o no? Y como Abraham tuvo fe, ¿qué hizo Abraham? Salió, se despidió y abandonó la tierra, hermano. Y se hizo uno con el que lo llamó. 30 años esperó, pero le cayó el hijo, ¿verdad que sí, hermano? ¿Le llegó o no le llegó el hijo de la promesa? Llegó. 30 años, hermano. ¿Cuánto llevas esperando la promesa? Ya te estás acelerando que no llega. Únete a él, porque Abraham esperó 30 años. Bueno, pues yo quisiera hablarle de la fe, que hermano traiga un cheque de $1,000 y mañana Dios le va a dar 5,000, y le aseguro que corre la gente así, mire. Pero le hablo del verdadero fundamento y hasta lo entristece a usted. Porque pensamos que la fe, como otros la han enseñado diferente, así es. Le estoy enseñando lo que la Escritura dice, lo que realmente es la fe, hermano. Dios no necesita nuestro dinero, si Él es el dueño de todo, hermano. Y Él dice: traigan sus ofrendas y diezmos aquí al altar y yo les voy a abrir la ventana, los voy a bendecir, y en esta casa va a haber alimento abundante. Entonces, alimento hay. Mire lo que dice Juan 17, 22 al 23. La gloria que me distes les he dado. ¿Se recuerda el último canto que cantamos de adoración? Su gloria está aquí. ¿Sí o no? ¿Cantamos ese canto? ¿Y qué dice aquí Jesús? La gloria que me distes les he dado. Dígale al que está al lado suyo, ¿lo crees? Hermano, yo no sé usted, pero yo solo con saber que su palabra dice la gloria que el Padre le dio a Él, nos la dio a nosotros, me pongo contento, me pongo gozoso. Y en luchas y en pruebas se digo, no, es que su gloria está conmigo, su gloria está en mí. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, preste atención a esto. La gloria que me diste les he dado. ¿Para qué dice, hermano? Para que cada quien jale. No, para que sean uno. Note bien. Esa es la oración intercesora de Jesús. Así como nosotros, ¿qué dice, hermano? Somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean, ¿qué dice, hermano? Perfeccionados en unidad. Quiere decir que el deseo de Él es que la fe que Él puso en cada uno de nosotros se perfeccione y lleguemos a ser uno con Él. Porque ¿de qué le sirve ser uno con el movimiento y si en el movimiento no está el Señor?
Si le estoy hablando de la unidad de la fe, 5 ministerios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Quién? El autor de la fe, Cristo Jesús. Lleguemos a ser uno con Él. Y entonces dice, mire, yo en ellos, tú en mí, verso 23, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa, que ¿qué dice? Que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Tus jefes en tu trabajo dicen, yo no sé qué tienes, pero en ti hay algo diferente. Y tú les hablas del amor del Señor, de lo que el Señor ha hecho contigo. Y entonces dice el Señor en su palabra, eso es unirse a mí. Que el mundo sepa que ustedes están unidos a mí. Que están conmigo en unidad. ¿Cuándo le damos gloria al Señor? No sé si eso le trae gozo a ustedes, saber, hermano, que la fe que el Señor puso en nosotros es una fe que necesita irse perfeccionando, va a ir siendo procesada a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de oposiciones, hermano, porque ahorita solo estamos comenzando los principios fundamentales de la fe. Cuando ya entremos al campo de lo que realmente ya es la fe en su desarrollo y crecimiento, entonces vamos a ver que la fe es un arma poderosa. Porque ahorita solo estamos, ¿para qué le voy a hablar de las armas si usted no entiende ni los principios elementales de la fe? No entiendo ni cómo el Señor me salvó. Pues entienda, tuvo que utilizar su fe común que tenía. Besaba las paredes, besaba los rótulos, besaba los postes, hasta los postes, ¿verdad que sí? Besaba las estatuas, hermano, mire. ¿No fue a besar al Cristo Negro alguna vez? Todos, hermano, lo besaban, ahí lo ponían a uno, besarlo. Tremendo, ¿verdad que sí? Pero esa era una fe común, que llegó el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios para nosotros, que nos había predestinado y escogido. Y entonces la fe, esa común, se cambió a una fe salvadora. Pero ya no sigues a qué, no, ahora sigo al dador de la vida, Jesucristo. ¿Cómo es eso que cambiaste religión? No cambié religión, abandoné lo viejo y entré en un camino de relación y salvación en Cristo Jesús. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? No, hermano, no cambiaste religión. Lo que hiciste fue entraste a una relación con aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y al poco tiempo se enteran de que Dios te usa y que ya oras por los enfermos y que de repente el Señor te usa hasta en un don de profecía. ¿Y cómo le hace? Le dice. Porque ya tu fe ha ido desarrollándose en tu vida. Y en fe operan los dones. Pero todo esto va relacionado a hacernos uno con el Señor. Por eso dice, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Entonces, una fe, diga, una fe que se va a ir perfeccionando. Diga, una fe que se va a ir perfeccionando de acuerdo a mi llamamiento. Usted sabe que hay muchos que dicen, hermano, fe es solamente de llamar las cosas que no son como si fuesen. Usted solo declare y así será, ni que fuera loro, dígale usted. Digo que ustedes los loros todos lo repiten. O sea, le estoy hablando que la fe es más que decir,
está bueno. Y amar las cosas que no son como si fuesen, pero no es repetir o repetition. ¿Verdad que no es repetir, hermano? No, porque la fe, hermano, tiene un autor. Que la Biblia nos marca, hermano, que la fe de él tuvo que ser procesada. ¿Verdad que sí? En los sufrimientos, en los vituperios, hermano, y le dieron la peor muerte. Diga, la peor muerte. ¿Sabe lo que significa? Saber que le tienen que quitar sus ropas y dejarlo solo con ropa interior. La muerte romana era, en ese entonces, era la peor muerte. La peor. Mire, hermano. Porque de tal hora a tal hora los crucificaban, hermano, mire, y si no alcanzaban y soportaban el dolor antes de que llegara a tal hora, tenían que quebrarle los huesos. Le rompían aquí, hermano, para que se doblara del todo. Y entonces se incrementaba el dolor y morían así. Pero Jesús murió antes porque ya estaba escrito que ni un hueso de él sería quebrado, su costado sería traspasado. Cuando damos gloria al Señor. Pero lo que quiero llegar es que él vio todo ese sufrimiento que venía, pero él dice que puso su mirada sobre el sufrimiento con la gloria que le esperaba arriba del Padre. Cuando damos gloria al Señor, con la recompensa que vendría. Mire, hermano, lo que pasa es que nosotros vemos la situación, vemos, hermano, el aprieto, vemos, hermano, la aflicción, vemos la prueba está muy dura, hermano, y como que entre más pides y más buscas y más sirves a Dios, se te pone más difícil la cosa. Pero no te preocupes de eso, que tus ojos miren más adelante, que la recompensa viene del Señor sobre los justos, sobre los que le buscan, sobre los que le invocan, ya de veras. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, por eso yo le invito en esta noche que cada uno de nosotros aprendamos que la fe que se nos fue dada es para unirnos a Él. ¿Por qué no puedes unirte a veces a la doctrina? ¿Por qué no puedes unirte a veces a la visión ministerial, a la visión de trabajo en la iglesia? Porque no te unes al autor. Si te unes a Él, Él va a dirigir tu fe y todo te va a salir bien. Fíjese, hermano, que enseñándome el Señor esto, hasta mi oración ha cambiado. Porque a veces con la fe tan grande que tenemos queremos dirigir a Dios. Pero el Señor lo ubica a uno, un gancho al hígado. Me dijo, la fe es mía. La fe que tienes la recibiste de mí. Yo soy el que dirijo tu fe. Pídeme a mí dirección de tu fe. Más me postré. Sí, Señor, aquí estoy para que dirijas mi fe. Sí, porque uno, hermano, se pone hasta a gritarle a Dios. Y ahora, Señor, te ordeno, haz así por la palabra de tu siervo. ¿Qué siervo ni que 8 cuartos del Señor? Tú me quieres dirigir a mí cuando yo soy el que te di la fe que tienes. Yo te la debo dirigir. Sí, es como cuando ya siendo lleno del Espíritu Santo y quiere no mandar al Espíritu Santo, hermano. Señor, reprenda al diablo. No, Él nos llenó y Jesús dejó bien marcado: Él os guiará a toda verdad. El hombre quiere guiar a Dios con su fe, quiere guiar al Espíritu Santo con los dones y el poder que es de Él, hermano. Por eso me impactaba lo que Dios nos ministró el domingo. La unción que recibiste es de Él. El que te ungió es Dios. El que nos confirma en Él es Dios. El que nos selló
es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el que nos dio de su Espíritu Santo como garantía es Dios, para que en aquel día volvamos y seamos solo de Él. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Mire, hermano, ya no entramos ni a... Ay, bueno, apresuraremos un poco el tiempo. Segunda de Pedro. El apóstol escribe cosas que necesitamos añadir a nuestra fe. Porque estamos hablando de unirnos, ¿verdad que sí, hermano? Con el que dirige nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pedro, el apóstol Pedro, pone en la segunda carta del capítulo 1, del verso 5 al verso 8, y dice: por esta razón, ¿lo tienen todos? También, por esta razón también, obrando con diligencia, diga, la fe es para poner manos a la obra. Diga, la fe es para poner manos a la obra. ¿Cuándo dicen amén? Pues dije que no es solo hablar, hay que poner por obra. Obrando con toda diligencia. ¿Y qué dice? Añadid a vuestra fe. Mire, hermano, cosas que necesitamos añadir a nuestra fe. ¿Para qué? Para hacerse una con el autor. Añadid a vuestra fe, ¿qué dice? Virtud, diga virtud. A la virtud que dice, hermano, mire, virtud es personalidad, en otras palabras, hermano, mire. En otras palabras, hay gente que dice: ay, hermano, yo tengo fe, pero de repente le dice: para esto no tengo fe. Entonces su fe no tiene personalidad. Que su sí sea sí, su no sea no. Se está hundiendo el barco, pero tengo fe que aún de lo profundo de la mar el Señor, si sacó a Jonás, me va a sacar a mí. Y si no me saca, de todos modos un día el mar entregará a sus muertos y yo resucitaré en Cristo. Bueno, ¿lo dice la Escritura o no dice la Escritura? Sí, la Escritura dice que el mar entregará a sus muertos. No solo los cementerios, el mar también, porque el mar tiene. Todos los del Titanic, ahí están, hermano. Ahí los van a entregar un día. El gran Titanic, hermano, mire. Bueno, ¿dónde estábamos? Virtud. Dígale al que está al lado que tu fe tenga personalidad. Porque mire, hermano, ¿de qué nos sirve? Hermano, ya se dio cuenta quién está a la par suya. Y no tiene, y en su fe es todo mediocre. Hoy sí, mañana no. No, tu fe necesita virtud. Añádele virtud, personalidad. A mí me puede decir esto, pero Dios conoce la realidad. Entonces yo tengo que pararme: Señor, yo he creído, en ti espero, tú cumplirás. Y entonces el Señor va a ver mi personalidad hacia Él. Y ustedes también la van a ver. ¿O no es así, hermano? ¿Ha aprendido usted a conocer la personalidad de la fe de varios hermanos aquí en la iglesia? Sin ofenderse, sin sentirse mal. ¿Sí o no? Sí. Entonces por eso dice el apóstol Pedro que a la fe hay que añadirle, porque estamos hablando de que la fe, hermano, mire, el Señor está perfeccionando nuestra fe, la enseñanza anterior, y para eso principios, hermano, es que entremos a unidad con Él, unirnos a Él en la fe. ¿Me entiendes? Entonces para eso tenemos que añadirle virtud, personalidad. A la virtud, ¿qué dice? Conocimiento. Dice amén. Acuérdense, la mujer dijo: si tan solo tocar el borde del manto del maestro, seré, que dijo, seré sana. Al tocarlo, ¿qué fue lo que pasó? Dice, virtud salió de él. Porque ella pensaba: si yo lo toco, voy a sacar poder de él, o sea, de su personalidad. Voy a recibir el milagro. Y lo recibió. Esa es virtud. ¿Cuántos dicen amén? Mujer virtuosa, ¿verdad que sí?
Es difícil de encontrarla. Por eso dice, ¿quién la hallará? ¿Sí o no? ¿O así lo dice la Escritura o no lo dice así? Mujer hermosa, hay muchas. Mujer virtuosa, dice, ¿quién la hallará? En otras palabras, una mujer que tenga personalidad, estándar de la Escritura. Pero bueno, dejemos a las mujeres aparte. Volvamos a la unidad de la fe, ¿verdad que sí? Dice amén. No se sienta mal, hermana, estamos aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Pues virtud es personalidad. Vea que su fe tenga una personalidad de lo que Dios es, de lo que Cristo es, de lo que es el autor. Y dice a la virtud que dice, hermano, conocimiento. Conocimiento de Él, diga conocimiento de Él. Acuérdense que los 5 ministerios para que lleguemos a un pleno conocimiento, dice, ¿sí o no? Cuando usted lee Efesios 4, un pleno conocimiento. Conocimiento de Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque si usted tiene fe, pero no le añade virtud y no tiene conocimiento de Él, pues hermano, ¿cómo va a poder andar en fe? Pero si usted tiene fe y a esa fe le añade personalidad y a esa personalidad usted le añade, hermano, el conocimiento de Él. ¿Y por qué hace así? Porque el Señor era así. ¿Por qué habla de esta manera? Porque así el Señor quiere que hable ahora. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se le va, hermano, añadiendo a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento que dice, hermano, control capaz del carácter o dominio propio, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Vea que a todos nos falta dominio propio. Dominio propio hasta en los oídos, hermano. A veces quiere andar oyendo lo que no debe. Dominio propio en la lengua, hasta para poder frenar la lengua, porque no hablamos lo que debemos de hablar. Sí, porque dominio propio no es solamente, hermano, huye de las pasiones juveniles, ese no tiene dominio. No, ¿y usted por qué anda hablando medio mundo? Chismes y todo eso. Ahí le falta dominio propio en la lengua. Oyendo lo que no debe oír. Mire, iba pasando y oí, pero no le digas a nadie. Mire, no tiene ni dominio propio en lo que oye. Oyó, pero cállese la boca, no diga a nadie nada. Bueno, son cosas que hay que añadir a la fe, ¿sí o no, hermano? Yo no puedo cambiar la palabra, hermano. Ya nos vamos, un ratito más. Nos reconciliamos antes de irnos. Yo lo amo, hermano. ¿Ve? Con mucho amor le estoy hablando. Ya se imagina si no tuviera amor cómo le hablara, ¿va? Pero dice que al dominio propio, ¿qué dice, hermano? Perseverancia. O sea, perseverancia es, hermano, una capacidad de perseverar, de permanecer bajo la presión, bajo la prueba, bajo la lucha, bajo la adversidad. Eso es perseverancia. No es huir, sino perseverar. Y dice que la perseverancia, ¿qué dice, hermano? Piedad. Mire, hermano, ser una persona piadosa, ¿verdad que sí, hermano? Y a la piedad, ¿qué dice, hermano? Fraternidad, ¿verdad que sí, hermano? Que usted se sobrelleve, aprenda a llevarse bien con todos los hermanos, a pesar de sus debilidades, imperfecciones, ragaduras. Pero, hermano, ahí hay fraternidad entre nosotros. Y a la fraternidad, ¿qué dice, hermano? Y vuelve a decir Pedro, el apóstol, amor. Cuando dicen amén, mire, hermano, o sea que en todo enlaza el amor. El broche de oro en todo lo que hacemos es el amor. Y entonces dice el verso 8, pues estas virtudes al estar en vosotros, ¿y al qué dice, hermano? Miren, nosotros estamos en esta noche, todo esto me falta, y aquí dice al abundar. Dígale al que está al lado suyo, yo deseo que te abunde todo esto. Dígale al hermano que está al lado, profetícelo, yo deseo, dígale que te abunde todo esto. Porque dice al abundar en estas cosas, no te dejarán sin nada que hacer. Estarás siempre ocupado. Por eso el cristiano que dice, no tengo nada que bueno, no hay ni culto ni nada, y hoy no quiero ni ir, no, dice que cuando estas cosas están en ti, más de algo tienes que hacer.
Porque dice, escuche bien, al abundar estas cosas en vosotros, no os dejarán ociosos, ni, mire hermano, estériles, o sea, sin fruto. Mire, en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo le damos gloria al Señor? Y una ofrenda de palmas al Señor. Entonces, la conclusión, hermano, de la unidad de la fe que tenemos que llegar es entender que no a todos se les da el tener la misma fe que nosotros. Por ejemplo, si usted se junta con otros hermanos, son cristianos, no malinterprete, pero no tienen la enseñanza de estándar que usted y yo tenemos. No porque usted se jacte o yo nos jactemos más, no, sino como no tiene la misma enseñanza, nivel de alimentación que usted tiene, entonces no lo van a poder entender en su fe. Y tampoco usted piense que usted los va a poder cambiar a ellos, porque tampoco es así. Por eso es que el apóstol Pedro, cuando le escribe a la iglesia, dice: a todos aquellos que tienen una fe como la nuestra. Fíjese, hermano, se da a entender claro que la carta no la iban a entender todos, sino solo los que tenían una fe como la nuestra. Hay gente que le puede decir: mire, su iglesia me gusta todo, pero no me gusta esto, porque es la mía. No nos prohíben esto aquí y allá. A la hora que queremos llegamos, y si queremos cantamos, y si no, no. Y el primero que llega le dan el privilegio, y lo miran allá y una vez a predicar. Y usted dice: no, pero mi iglesia, es que eso es mucho mandamiento de hombre. No, lo que sucede es de que no tienen la fe como la nuestra. No por vanagloria, no por orgullo, que el Señor reprenda al diablo cuando dicen amén, sino es por crecimiento de fe, desarrollo de fe. Entonces usted no puede decirle: es que ustedes son del diablo, no son verdaderos, hágase de los míos. No, no se trata, aquí se trata de que todos nos hagamos a Él. Él es el autor de la fe, Él es el que nos dio de su fe, Él es el que dirige nuestra fe, Él es el que dijo: Padre, que ellos lleguen a ser uno con nosotros, que seamos uno en unidad. Entonces cierro con esto en la conclusión, hermano, de la unidad de la fe es: no cada quien jale por su lado. No, acuérdense que Corintios tenía varios grupos, ¿verdad que sí, hermano? ¿Sí o no? ¿Usted lee 1 Corintios, tenía varios grupos o no? Unos tenían la unidad de Apolos, otros la unidad de Cefas, otros la unidad de Pablo, otros la unidad de Cristo. ¿Sí o no? Entonces Pablo tiene que tumbarle sus ideas. Y dice: ni uno de ellos murió por ustedes, el que murió fue Cristo. Otra palabra dice: todos ustedes lo que necesitan hacer es renunciar a lo que están haciendo esos grupos y traer su fe y hacerla una con aquel que puso su vida en la cruz del Calvario. A Él únanse. ¿Cuántos dicen amén? Porque fuera de Él nada podemos hacer. Entonces la unidad de la fe es unirnos a Él, más que a cualquier ministerio, más que a cualquier hombre, más que a cualquier agrupación, hermano, unirnos a Él. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ahí cerramos, para que se ponga alegre. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro. Amén. ¿Ya lo tienen? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿A quiénes dice, hermano? Lea conmigo. A los que han recibido una fe como la nuestra. O sea que no era cualquiera. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, no. Mire, hermano, ahí yo tengo problema y siempre le aconsejo a los hermanos:
Está bien que tengas hermandad y armonía con otros hermanos de otros ministerios, otras iglesias, etcétera, etcétera. Hermano, mire, respetando a todos siempre el sacrificio de Cristo que ellos han reconocido. Pero muchas veces ellos no tienen la misma fe que tú tienes. ¿Sí me entiende? ¿Verdad? Pero hay que amarlo siempre en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Respetarlo. Pero dice acá, no han recibido, dice, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, la fe necesita irse perfeccionando. Y se va perfeccionando de acuerdo a cómo vamos siendo procesados, de acuerdo al llamamiento y predestinación que nos hicieron. Cada uno tiene un llamado y una predestinación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dice amén? Acuérdense que solo uno ha muerto de acuerdo a la profecía como Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Era el único. ¿Dice amén? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque, hermano, la fe nuestra debe estar siempre unida a Él. Que Él sea el que dirija nuestra fe, porque la fe que tenemos la recibimos de Él. Póngase sobre sus pies en esta noche. Vamos a orar dándole gracias al Señor por la palabra. En esta noche, yo no sé, hermano, en qué esté unida tu fe, pero si deseas unir tu fe al Señor, esta noche puedes acercarte aquí al altar. Aquellos que nos sintonizan en sus casas también pueden unirse en esta oración en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que esa unidad a la fe del autor va a traer toda la bendición y las promesas que Dios a través de él nos ha dado. Israel tiene las promesas que Dios le dio a Abraham por medio de la fe. Y si hasta hoy en día por medio de la fe Israel es bendecido y protegido y ayudado por Dios, ¿cuánto más no nosotros que tenemos la fe del autor? Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quieres unir tu fe? Yo quiero unir mi fe con la de él, hermano. Yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Soy el más necesitado de todos ustedes, porque mi responsabilidad es mucho mayor que la de ustedes. Mi responsabilidad es darle a ustedes lo que Dios quiere darles, que ustedes reciban lo que Dios quiere que recibamos. Trae tu fe, trae esa semilla de fe que te dieron. Tal vez dices, pero mi fe es muy pequeña, es muy poquita. Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tráela a aquel que te la dio, a aquel que la depositó en ti. Únela a él y dile, Señor, quiero que dirijas mi fe en todo tiempo y en todo momento, Señor. Tal vez hay alguien que quiera reconciliar con el Señor, entregarle su vida al Señor esta noche. Puede venir aquí al altar, vamos a orar por usted. La fe de Jesucristo en su nombre lo llevará a alcanzar victorias. Padre, en esta noche queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el que perfecciona nuestra fe es Cristo. De Él la hemos recibido, y en esta noche anhelamos y deseamos que sea Él dirigiendo nuestra fe en todo tiempo y en todo momento, en el nombre de Jesús. Traemos la fe que hemos recibido a unirla a aquel que es el autor
y el consumador de ella. En esta hora, Señor, aumenta la fe en cada uno de nosotros, a fin de que podamos perseverar en este camino de fe, ya que por ella, Señor, se recibe aprobación. Por ella se puede agradar a ti. Por ella, Señor amado, podemos acercarnos a ti, creyendo que tú harás mucho más de lo que pensamos o nos imaginamos. Gracias por tu palabra en esta noche. Que esa unción que has derramado sobre nosotros nos equipe en la fe, a fin de que podamos permanecer unidos a Él, aquel que es la cabeza del cuerpo, a fin de que esta iglesia, este tabernáculo, Señor, llegue a ser uno juntamente con Él, Señor, para la gloria de tu nombre. Renunciamos a nuestras ideas, renunciamos, Señor, a nuestros anhelos y deseos, para que tú cumplas tus propósitos y tus planes en cada uno de nosotros, de acuerdo al llamamiento y a la predestinación que cada uno de nosotros hemos recibido de parte tuya. Gracias por tu palabra. Gracias en esta noche por la enseñanza. Creemos que a través de ella somos edificados. Aquellos que están en sus casas puedan recibir, Señor, esa unción, y que la fe de ellos también pueda ir creciendo, desarrollándose, aumentando cada día más, perfeccionándose, Señor, hasta que llegue a ser una con aquel de quien la hemos recibido. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por tu palabra que no regresa vacía. Si venía alguno enfermo, pon tu mano, Señor, sanando toda enfermedad, todo malestar se ha quitado. Si venía alguien débil, fortalécelo en el nombre de Jesús. Renueva y aumenta sus fuerzas, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos da la fuerza, el ánimo y el valor para seguir adelante en el nombre de Jesús. Oramos que al irnos de este lugar nos lleves con paz, con bendición a nuestros hogares. En el nombre poderoso de Jesús, recibe gloria, honra y alabanza hoy y siempre. Y el pueblo de Dios dice amén. Dele fuerte esa ofrenda de palmas al Señor. Salude a su hermano, a su hermana, y trabajemos en estas cosas en nuestra fe. Dios le bendiga, hermano.